Ya habiendo visto los conceptos más básicos basados en la antigüedad, la teoría más antigua, vamos a avanzar unos 2000 años de historia y va a pasar al concepto de Estado. Para pasar al concepto de Estado quiero que por un momento pensemos en este, por qué existe el Estado, qué es el Estado, ¿no? Y voy a llamarlos, esta vez voy a utilizar un concepto llamado el estado de naturaleza. Piensen en la sociedad en la que viven ustedes, sin normas y en el mundo salvaje, el primer estado de naturaleza, cómo era, cómo funcionaba. Hay, hay, hay opiniones encontradas sobre este asunto, porque nadie sabe realmente cómo era el estado de las cosas antes de que existiera un estado. Pero piensen en la idea de una sociedad sin normas. Para algunos esto podría ser un paraíso, pero para otros podría considerarse algo no tan bueno. Una de esas personas que creó uno de estos conceptos tan importantes fue este señor de porte tan sombrío, es un señor llamado Thomas Hobbes. ¿Qué decía Thomas Hobbes? Thomas Hobbes decía que en este estado de naturaleza, cuando no habían normas, cuando no habían ordenamientos sociales impuestos, él tenía un concepto muy básico. Él decía que el hombre era el lobo del hombre. Él decía que al no haber nadie que impusiera orden, cualquiera podía venir, quitarte tus cosas, quitarte tu vida, y tú estabas en un constante estado de ansiedad y de pérdida. La naturaleza era un estado de ansiedad y de pérdida constante. Y esa es la razón por la que la gente, las personas, deciden, mira, ceder todos sus derechos. Ellos, Hobbes parte de la idea de que cada una de estas personas en un estado de naturaleza tenía unos derechos por naturaleza. A esto se le llaman los derechos naturales. Y ellos ceden todos estos derechos a un dios, a una criatura que ellos mismos crean, que él la denomina en su libro el Leviatán. El Leviatán es el libro más famoso de Thomas Hobbes. En el Leviatán, él establece esa tesis y dice que hay un punto donde ocurre un pacto social, y en ese pacto social se crea este monstruo a que las personas le ceden sus derechos para que él imponga el orden. Y de esa manera se evita el estado de naturaleza. Porque evidentemente, si entendemos el estado de naturaleza como lo entendía Hobbes, el estado de naturaleza es muerte, es un tema de proteger la vida. Entonces las personas ceden sus derechos por el tema de tener algo de orden, tener vida, poder proteger sus propias cosas, sus propios derechos. Claro que el Estado esta es la primera teoría, esto se llama teoría contractualista, porque se establece la idea de un contrato social. Esta primera idea no consideraba que las personas tuvieran ningún derecho. La idea era que el Leviatán podía hacer lo que quisiera. Y esto fue la justificación para muchas monarquías, muchos absolutismos monárquicos que decían, bueno, yo tengo una razón para existir, y esa razón es que yo evito el caos y la muerte que ocurre en el estado de naturaleza. Ojo, Hobbes se basó en otro escritor, Hobbes era británico, él se basó en otro escritor, un escritor italiano, que él ya había conceptualizado un poco en la idea de por qué razón nosotros creamos este monstruo, por qué creamos el Leviatán, porque existe el Estado. Y es este señor llamado Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo escribió un libro muy famoso, muchas personas lo malinterpretan, pero se llama El Príncipe. El Príncipe es un libro donde él le enseña a un gobernante de su época, un Medici, que cómo gobernar. Sugiere cosas terribles en el libro, pero en una parte del libro hay un par de conceptos del libro que al final terminaron moldeando toda la teoría política occidental, que es que dicen
este fragmento donde dice que cualquier medio será honrado. Es decir, lo que se entiende de esta frase, y de aquí sale esta frase, la frase del fin justifica los medios, es que no importa lo que se haga, se tiene que mantener el Estado. ¿Pero qué es el Estado? El Estado es esta idea de orden, de estabilidad, la idea del Leviatán. El Leviatán no solamente tú le das tus derechos, no solamente él te quita todos los derechos, sino que además él tiene una razón de ser. Él no está ahí para comerse los recursos públicos. Y esto es una idea, si lo pensamos, es revolucionaria en su momento, porque en esa época teníamos puros líderes militares que solamente controlaban el poder. Y sí, mantenía un orden, pero ese orden era un orden de dominación. Los reyes no tenían ningún tipo de regulación que les dijera que ellos se debían a su pueblo. En cambio, Maquiavelo establece por primera vez una idea racional donde el Estado tiene una razón de ser. El príncipe, el Leviatán, tiene una razón de ser y es la idea de mantener el Estado. Y no importa lo que haga, no importa si mata, miente, hace todo lo que quiera, lo importante es mantener el Estado. Maquiavelo tiene otro libro llamado Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, donde él practica esto desde un punto de vista más republicano. El príncipe es una idea un poquito más absolutista, más monárquica, pero él tiene un libro más republicano y mantiene la misma idea, la idea de que el Estado existe por una razón, y el Estado es el orden, es mantener el orden. Y es similar a lo que decía Hobbes en el Leviatán. Entonces avanzamos unos cuantos siglos y vamos a otra idea más racional del Estado, de por qué existe el Estado y qué es el Estado. Ya habíamos visto que se había establecido un poder supremo, un Dios y un gobierno, la idea de gobierno. Pero es una cosa irreal, en realidad uno no ve al Estado caminando por la calle, el Estado es una abstracción, algo que nosotros nos inventamos. Por eso Hobbes lo establece como un leviatán. Tiene una razón de ser, mantener el orden. Pero ¿qué es? ¿Qué es lo que delimita qué es el Estado? Aquí es donde vamos ahora a Alemania, con este señor llamado Max Weber. Y Weber lo que dice es que al final el Estado es evidentemente una creación humana que reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. ¿Qué quiere decir esto? El Estado, a diferencia de cualquier otra institución social, es la única institución social que tiene la capacidad de legítimamente, o sea, aceptado por el resto, generar violencia, de hacer violencia. El Estado es el único que puede matar, perseguir y acceder a la violencia para acceder a su fondo, para cumplir con sus objetivos. Y la idea de la violencia como un monopolio significa que nadie más puede establecer violencia. Recordemos el estado de naturaleza. En el estado de naturaleza era un estado de caos absoluto donde todos estaban contra todos. A diferencia del estado de naturaleza donde todos tienen poder, donde todos establecen violencia contra sí mismos, el Leviatán quita esto, les quita sus derechos, pero elimina toda la violencia. Logra la paz, logra el orden, el Estado. Y la idea es que el Estado es eso. El Estado es el monopolio físico de la violencia. El Estado, un Estado existe cuando no es solamente un gobierno, no solamente una junta de condominios no solamente cuando una junta de condominios se reúne. Es la idea de que es una entidad abstracta que es la única que puede ejercer violencia. Esto es una idea, nuevamente una idea revolucionaria, porque nos quitamos de la cabeza la idea de que una junta de condominio es un Estado. Una junta de condominio o una asociación civil o incluso una empresa no tienen esa capacidad de controlar la violencia y de ejercer violencia. Y eso también es una diferencia fundamental entre la administración pública y la administración privada. En la administración privada ustedes administran recursos, quizás tienen una influencia muy grande, pero nunca tienen realmente o legítimamente o legalmente poder. Las instituciones privadas no tienen la capacidad legal en ningún país de ejercer violencia. Eso solamente lo puede ejercer el Estado, porque el Estado es la institución que la humanidad creó para ejercer violencia. Y es una institución monopólica, es decir, que nada más son los únicos que pueden ejercer violencia.
a través de la policía, a través de órganos de control. Pero eso es un órgano, una idea esencial. Y ahí es donde entra otro concepto bastante importante. Y es la idea de que el Estado tiene algo que no tiene ninguna otra institución. Cuando ustedes administran la institución pública, cuando ustedes hacen gerencia del sector público, administran algo que no administra más nadie. Y es el poder. La idea de que tienen realmente poder. ¿Qué es poder? Poder es la capacidad de ejercer violencia. Yo puedo decir que tengo influencia sobre ustedes o que tengo autoridad. Y las personas normalmente tienen influencia, tienen autoridad, pero en realidad el poder real solamente se ejerce a través de la violencia. Si alguien tiene la capacidad de ejercer violencia, tiene poder. De resto eso no se considera poder, se considera influencia, se considera impacto, se considera alguna otra cosa, pero en realidad el poder nada más se ejerce a través de la violencia. Y eso es un concepto súper importante, porque, insisto, cuando ustedes generan acciones públicas, las acciones públicas son acciones de poder. Y el poder es peligroso, porque pasamos varios siglos tratando de controlar un poder para que no fuera autoritario, para tratar de crear una sociedad donde nadie tuviera poder sobre nosotros, y en las sociedades contemporáneas existe lo que se llama revelaciones al poder, o sea, alguna especie de contraposiciones al poder. Por ejemplo, tenemos la idea del Estado Islámico. El Estado Islámico era una institución que reclamó como tal la violencia legítima. Se convirtió de facto en un Estado. No estaba reconocido por nadie, pero ellos controlaban un territorio que no podían controlar ni el Estado sirio ni el Estado iraquí. Entonces ellos se convirtieron de facto en un Estado. Y Siria e Irak venían a pasar a ser lo que se conocía, lo que se entendía en ese entonces como un Estado fallido. Claro está que el concepto de Estado fallido no hay un consenso tan claro sobre él, pero la idea del poder va esencialmente atada a la idea de la administración pública.